Buenas noches, amados hermanos. Hoy lunes 18 de diciembre del 2023 estamos llegando al final del estudio del libro de Deuteronomio con el capítulo 34, en el que estudiaremos principalmente lo relacionado a la muerte de Moisés. Le damos gracias al Señor por permitirnos congregarnos a través de esta plataforma para recibir la enseñanza de este precioso e interesante libro y pedirle su presencia y guía de principio a fin. Antes de comenzar con el estudio del capítulo 34, recordemos que el tema central del libro de Deuteronomio es la obediencia trae bendición y la desobediencia maldición. Dios guía a su pueblo en el camino y lo hace madurar espiritualmente. El Señor no permitirá que pasemos por alto ninguno de los pasos del proceso de crecimiento y siempre estará con nosotros hasta el final de nuestras vidas. A manera de introducción, daremos un vistazo panorámico a la fascinante e impresionante vida de Moisés. Primero, a los 3 meses de nacido, su madre lo puso en una canasta en las aguas del río Nilo para librarlo de la muerte, porque el rey de Egipto había ordenado a las parteras de las hebreas que cuando asistieran los partos de las hebreas mataran a los hijos, solo podían dejar con vida a las hijas. Y para explicación de lo que sucedió, leamos Éxodo desde el capítulo 1, versículos del 17 hasta el capítulo 2, verso 10. La palabra es la explicación más rica y clara. Entonces comenzaremos y dice la palabra de Dios. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras lleguen a ella. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. En el capítulo 2, en los versos del 1 al 10. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella una arquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella, o sea, la madre de Moisés, la verdadera, la biológica, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Segundo, Moisés pasó su niñez y juventud en el palacio de Faraón, como hijo de la hija de Faraón, por lo que creció como un príncipe. Tercero, ahora vemos lo que acontece cuando Moisés crece. En Éxodo 2
en los versos del 11 al 15. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos. Y con esto entendemos que en ese momento Moisés ya sabía que era hebreo y no un príncipe egipcio. Por eso dice, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, tomó al egipcio y lo mató y lo escondió en la arena, es decir, tomó justicia por mano propia. Allí Dios todavía no le había hablado. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente, esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Pasemos ahora al cuarto punto. Hasta el tiempo en que Moisés formó una familia en Madián al lado de Sefora, y ellos tienen un hijo al que le llaman Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y dice la palabra que miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Y es así como bajo el amor y cuidado de Dios que llegamos hasta el llamamiento de Moisés en la zarza ardiente. Cuando Moisés tenía 80 años, y esto, hermanos, nos habla de que la edad no es una excusa para no servir al Señor, por causa del justo que mora en nuestros corazones. Le tenemos que servir, estar dispuestos a servirle a cualquier edad en la que estemos viviendo y nos llame. Vayamos a Salmos, por favor, al Salmo 92, en los versículos del 13 al 15. Dice acerca de sus hijos, que son plantados en la casa de Jehová y en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Estarán vigorosos y verdes, y en esto hay propósito santo para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Cuando Dios llama a Moisés, éste se encontraba apacentando las ovejas de su suegro Yetro en el desierto, llegando hasta el monte Horeb, y allí se le apareció el ángel de Jehová. La narrativa completa del acontecimiento la pueden encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 3, en los versículos del 1 al 22. Es una historia linda, de gran bendición. Así que en el momento que tengan tiempo, hermanos, sería bueno que la lean. Quinto, Dios designa a Moisés como libertador físico de los hebreos. A lo largo de la historia podemos ver que su ministerio va más allá de su propia vida terrenal, dejando escrita la voluntad de Dios para su pueblo natural y para nosotros, el pueblo cristiano. Dios escogió a Moisés por ser manso y humilde y por dejarse guiar por la mano de Dios. Sexto, por medio de Moisés se realizaron grandes y poderosos milagros para libertar del cautiverio al pueblo escogido de Dios. El resumen lo encontramos en el Salmo 78. Comenzaremos leyendo los versículos del 44 al 53. Allí vemos las plagas que Dios envió a Egipto a causa de la dureza de sus corazones. Dice, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que lo devoraban y ranas que os destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos.
Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tierras de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuviesen temor, y el mar cubrió a sus enemigos. En los versículos del 13 al 15 vemos que dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. En los versículos del 24 al 27, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Todas estas maravillas y milagros ocurren en la travesía por el desierto, mientras Moisés guía al pueblo escogido hasta llegar al umbral de la tierra prometida. Dice el Salmo 78, versículo 72, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Y es así que llegamos al punto en el que Dios le dice a Moisés cuándo va a morir. Y para ello estudiaremos el capítulo 34 del libro de Deuteronomio, los versículos del 1 al 12. Y lo dividiremos en dos partes. Primero, Moisés en el monte Nebo, la vista de la tierra prometida. Y el segundo punto, el legado de Moisés. Dentro de la primera parte tenemos la vista de la tierra prometida, en los versículos del 1 al 3. Leamos, hermanos. Subió Moisés a los campos de Moab, al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Recordemos que ya antes Moisés había pasado muchos días con Dios en el monte Sinaí. Moisés tuvo el privilegio de estar cara a cara con Dios, escuchar directamente de Dios sus mandamientos y voluntad para su pueblo. Ahora, una vez más, solo él y Dios están en la cima de la montaña, en la cumbre del Pisga. ¿Qué estaría haciendo el pueblo mientras Moisés, su líder, subía los aproximadamente 710 metros de altura del monte Nebo, situado al oeste de Jordania? ¿Lo estarían mirando subir? Las escrituras no lo registran, pero dice que Dios mismo lo esperaba allí, le mostró toda la tierra de Galaad hasta Dan. Podemos decir que aún Dios no le permitió entrar a Moisés a la tierra prometida, como consecuencia de su pecado por haber golpeado la roca en Meriba, tal como lo dice el libro de Números, capítulo 20, en los versículos del 1 al 12. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué no nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros a la gloria de Dios,
y la gloria de Dios apareció sobre ellos. Y hermanos amados, prestemos atención a la indicación precisa que Dios da a Moisés en el verso 8. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Tengamos presente esta palabra. Y dice, y hablad a la peña a la vista de ellos. Y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Ahora escuchemos qué hizo Moisés en los versos del 9 al 11. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación de delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y, ¿qué dice? Golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Por causa de un pueblo egoísta que lo exasperó con sus exigencias, no considerando todo el esfuerzo, dedicación y amor con el que Moisés los lideraba. Lamentablemente, en un momento de debilidad, Moisés, arrebatado por la ira contra el pueblo rebelde e incrédulo, golpeó 2 veces la peña, desobedeciendo la indicación que Dios le había dado de solo hablarle a la peña para que saque agua para dar a beber a la congregación y a las bestias. Amados hermanos, que esta enseñanza nos sirva para considerar que el trabajo del pastor, en este caso de nuestra amada pastora, es de gran responsabilidad delante del Señor, porque ellos dirigen y cuidan la congregación por la que darán cuenta a Dios. Así que, como dice Hebreos capítulo 13, verso 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y vemos en el libro de Números capítulo 20, verso 12, y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Si bien Moisés se arrepintió y pidió perdón al Señor, y Dios lo perdonó, cosechó el fruto de su desobediencia, no entrando a la tierra prometida. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, le permitió por lo menos que la mirara desde la cumbre del Pisga. Regresemos a Deuteronomio capítulo 34 al verso 4, para conocer las últimas palabras que le dijo Dios a Moisés. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Aquí podemos notar que estas palabras están en tiempo presente. Esta es la tierra. Y Dios se las dice mientras Moisés contempla todo el alcance de la tierra prometida. Nos podemos imaginar la tristeza que sentía Moisés en su corazón, reconociendo que no pasaría por su pecado. Hermanos, es con temor y temblor que tenemos que estar delante de Dios cada día, sabiendo y reconociendo que nuestra naturaleza es pecaminosa, que somos débiles y necesitamos estar bajo la dependencia de Dios todo el tiempo, y que si nuestros pies resbalan, podemos acudir con corazón contrito y humillado y pedir perdón al Señor, pero su perdón no nos eximirá de las consecuencias del pecado cometido. Así que, hermano, tengamos mucho cuidado. Clamemos al Señor cada día. No nos soltemos de su mano. Este capítulo nos enseña que Dios perdonó a Moisés, pero su pecado tuvo la dolorosa consecuencia de no entrar físicamente a la tierra prometida. Lo más probable es que mientras Moisés contemplaba la tierra prometida, tenía sentimientos encontrados. Por un lado, tristeza de no entrar a la tierra prometida, y por otro lado, satisfacción de poder ver el resultado final del trabajo de su vida,
encomendado nada más ni nada menos que por Dios mismo, de conducir a los hijos de Israel por el desierto hasta la tierra prometida y escuchar a Dios decirle: esta es la tierra, confirmándole la promesa para Israel. Pasaremos ahora a ver la muerte y sepultura de Moisés, siervo de Jehová. Para ello leeremos los versículos del 5 al 8. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Nos podemos imaginar que de haber tenido una lápida, la tumba de Moisés, habría tenido un epitafio muy largo para honrar su nombre, ya que la información relevante acerca de su persona es cuantiosa. Por ejemplo, se puede decir de él: hombre destacado por su fe, humildad, coraje y obediencia, mansedumbre. También podemos decir que fue un gran líder, profeta y patriarca. Se registra en Hebreos 3, en los versos del 1 al 3, que Moisés recibió mucha gloria de Dios y sobre él solo Jesús. Sin embargo, en el versículo 5 del capítulo 34 de Deuteronomio se dice solo: Moisés, siervo de Jehová, poniendo de manifiesto el íntimo conocimiento que Dios tenía de él. Este título honorífico se le dio a Josué solo después de su muerte, posteriormente al rey David, y en el Nuevo Testamento se dice de Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 18. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Y ahora, hermanos, nosotros, qué privilegio, los creyentes, por cuanto hemos sido libertados del pecado por la sangre de Cristo, también somos llamados siervos de Dios, como lo vemos en Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué bendición tan grande tenemos, amados hermanos. Por eso cuidemos con temor y temblor esta grande salvación que nos ha sido dada en Jesucristo el Señor. A Moisés se le llama siervo de Dios por varias razones. Y aquí entramos en el legado, en la segunda parte, en el legado que nos deja Moisés. Primero, un hombre manso y humilde. Segundo, útil para el servicio de los planes de Dios. Ejecutó la orden de Dios de sacar a Israel de Egipto y conducirlo por el desierto hasta el umbral de la tierra prometida. Tercero, cuando llegue el tiempo de su muerte, podemos decir que como siervo de Dios descansó de sus labores terrenales, dejando su lugar para otro. Pero lo más importante es que cuando los siervos de Dios dejan esta tierra es para ir a servir a Dios a una patria mejor, porque nuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial, delante del trono de Dios, sirviéndole de día y de noche en su santuario, como lo dice en el Apocalipsis capítulo 7, verso 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. También es importante mencionar que Moisés va hacia su muerte de manera obediente. No se quejó, no renegó, ni se rebeló, sino que aceptó la voluntad de Dios, siendo semejante a la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, por más tristeza y dolor de corazón que le causara a Moisés, no es comparable al sufrimiento experimentado por Jesús en la cruz. Él, siendo inocente, fue crucificado, llevando todo el peso de mis pecados y de los de ustedes, hermanos, que me escuchan, y de todo aquel que confiese con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos para darnos salvación y vida eterna. Y por cuanto Moisés fue fiel a Dios hasta la muerte, podemos tener la certeza que recibió la corona de la vida y que si bien no entró en la tierra prometida en lo natural, está en la verdadera, en la patria celestial. Dice en Apocalipsis 15, versículo 3,
que en el cielo cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Otro registro de la fidelidad de Moisés lo encontramos en la epístola a los Hebreos, capítulo 3, en los versos del 5 al 6. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Pasaremos ahora a estudiar el verso 6 del capítulo 34 de Deuteronomio, donde vemos lo concerniente a la sepultura de Moisés. En el Salmo 116, verso 15, dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y sus santos, hermanos, somos todos nosotros, todos los que hemos recibido al Señor Jesús como nuestro único Señor y Salvador, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Nuestros nombres están grabados en la palma de sus manos. Moisés fue sepultado por Dios. No se conoce el lugar de su sepultura. Dios le otorgó el honor de sepultarlo él mismo, probablemente para impedir que los hijos de Israel, inclinados a la idolatría, hiciesen de su sepulcro un lugar nacional de peregrinación, donde llegaran a rendirle culto y adoración al cadáver del hombre que libertó físicamente a los israelitas de la esclavitud de Faraón y los guió hasta la tierra prometida por decisión de Dios. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Una de las enseñanzas que nos deja la muerte de Moisés, siervo de Dios, es que testifica su confianza en las promesas de Dios y, al igual que los otros patriarcas, tiene la esperanza celestial. Dice la palabra en Hebreos capítulo 11, en los versos del 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándole de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Sí, hermanos, Moisés no entró a la tierra prometida en la tierra, pero está en la Jerusalén celestial, en la tierra prometida, en la verdadera, en la celestial y en la eterna. La vida de Moisés se puede dividir en 3 grupos, cada uno de 40 años. Primero, vemos los primeros 40 años que los vivió como príncipe en la corte de Faraón. La segunda parte, los otros 40 años, los vivió como un pobre pastor en Madián. Moisés necesitaba tiempo para crecer, madurar y aprender a ser manso y humilde. Durante este tiempo Moisés aprendió la vida sencilla de pastor, de esposo, de padre. Dios tomó un hombre impulsivo y con temperamento fuerte y comenzó el proceso de moldearlo y formarlo como un instrumento perfecto que él iba a usar. Esta segunda parte de su vida nos enseña a esperar el llamado de Dios no estando ociosos. Moisés no estuvo de brazos cruzados esperando el llamado de Dios, sino que fue diligente, aprendiendo las costumbres de pastor, apoyando y criando una familia. Aunque estas experiencias nos parezcan rutinarias, es como Dios nos va entrenando y nos va preparando en la familia, en los estudios, en el trabajo, para a su tiempo darnos ese llamado. Solo tenemos que pedirle, estar con un corazón dispuesto y ser obedientes al Señor. Los últimos 40 años los vivió con mucho honor y poder dados por Dios, pero también con gran responsabilidad, guiando a Israel a través del desierto, con fatigas y continuos disgustos a causa de un pueblo rebelde. Vivió hasta la ancianidad
y sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Los hijos de Israel le hicieron solemne duelo durante 30 días y demostraron su dolor por la pérdida de su líder con llanto y luto. El hecho que se hable de un periodo determinado de duelo nos enseña que por muy dolorosa que sea la pérdida y muy querido nuestro familiar que ha partido, no debemos abandonarnos a un duelo perpetuo, sino buscar el consuelo en el Señor y continuar esforzada y valientemente en el camino y servicio al Señor, hasta que seamos llamados a su presencia. Cuando los días de luto terminaron, el pueblo de Israel siguió adelante. Vemos que el programa de Dios no terminó con Moisés, sino que continuó ahora bajo el liderazgo de Josué. Así ahora, mientras esperamos la segunda venida del Señor, el programa de Dios no termina con los pastores y líderes actuales, sino que se pasa la antorcha y la obra de Dios continúa. Entramos ahora a la parte final del capítulo 34, en los versos del 9 al 12, en el que estudiaremos el legado de Moisés y en el verso 9 el liderazgo de Josué en Israel. Leamos, amados hermanos. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron como Jehová mandó a Moisés. La oración que hizo Moisés por Josué fue contestada, y Josué fue lleno del espíritu de sabiduría, y los hijos de Israel le obedecieron, siendo esta una verdadera prueba de liderazgo, viendo que la gente lo siguió. En los versos del 10 al 12, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Podemos decir que Josué fue un líder capaz para Israel, que cumplió el encargo para que la obra de Dios continuara. Sin embargo, el legado de Moisés fue único. Moisés fue único debido a su intimidad personal con Dios. Cuando la Biblia dice que nunca más se levantó profeta como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara, no tiene un significado literal, sino más bien es la idea de comunicación libre y espontánea. Moisés tuvo una relación íntima con Dios, esto es, dependía enteramente del Señor, lo buscaba constantemente, continuamente, y vivía conforme su voluntad. En el Salmo 25, versículo 14, dice la palabra: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. También podemos decir que Moisés fue único en hacer el número de señales y prodigios que Jehová le envió a hacer. Moisés fue el único en poder y autoridad con la que lideró a la nación de Israel hasta la tierra prometida. Y dice la palabra que nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, en el que estaban concentrados todos los grandes oficios de Israel: profeta, gobernante, juez y sacerdote. Si alguno de los que ocuparon estos cargos fueron grandes, Moisés fue el más grande de todos, y sobre él solo Jesucristo. Y así, hermanos amados, llegamos al final del estudio del libro de Deuteronomio. Le damos gracias al Señor por su amor, su protección, su guía, su cuidado con el que nos ha traído hasta aquí, enseñándonos cuál es su buena, agradable y perfecta voluntad, que es amarlo y obedecerlo, porque eso nos conviene. El deseo de Dios es siempre bendecirnos, amados hermanos. Nuestro corazón está agradecido. Sigamos buscándolo continuamente al Señor, día a día. Dependamos de Él. Y llegamos ya al final, nos despedimos, no sin antes invitarlos a estudiar el siguiente libro de la Biblia, que es Josué, para continuar con la entrada del pueblo de Israel y los avances del reino de Dios en la tierra prometida. Comenzaremos este estudio después de las vacaciones congregacionales en el mes de enero, amados hermanos. Que el Señor los bendiga rica y abundantemente.
Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro, sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias, corazón puro, sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro, sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias